Vamos a empezar con el análisis de los distintos poemas. Empezamos con la antología, con los poemas del Rayo que no cesa. Vimos algunos ya en clase. Vamos a empezar, nos vamos corriendo al soneto cuarto, que empieza con el verso Te me mueres de casta y de sencilla. Es fácil entender que este poema es una referencia a su amada, a su novia Josefina Manresa, y básicamente el poema es muy fácil de entender. Es un poema donde el poeta está criticando, siempre de una manera poética, siempre de una manera tierna, pues esa castidad, esa sencillez de su novia en cuanto a los intentos de acercamiento amoroso. Es curioso señalar, eso lo podemos enclavar en el sentido en una poesía de circunstancias, es un soneto, evidentemente. Tenemos los dos cuartetos, dos tercetos, ¿vale? Con rima consonante. Y podemos señalar como nota llamativa esos términos que aluden a la prisión en cuanto a la represión. Convicto en el segundo verso, estoy confeso, raptor. Luego en el primer terceto, el verso delincuente, perseguido. En el último terceto, vigilando, cuido, en el sentido de vigilar también, ¿de acuerdo? Estamos encontrando continuamente una serie de elementos, de términos que nos están remitiendo a esa idea de la represión sexual, la represión amorosa, también muy propia de la época, tampoco tenemos que sorprendernos, ¿vale? Podríamos llamar como atención también esa repetición muy extraña, pero bueno, es verdad que poéticamente muy, muy significativa del último verso del primer cuarteto, yo te libé la flor de la mejilla, y el primero del segundo cuarteto, yo te libé la flor de la mejilla. Esa repetición, pues al final crea una especie como de reiteración de la presencia del poeta, como que el poeta se animó, vamos a decir, a besarla, ¿de acuerdo? Básicamente está refiriendo cómo en un momento dado la besó y cómo ella empalideció ante esta situación, para ella posiblemente nueva, traumática, entre comillas, vamos a entender, ¿de acuerdo? Podemos, ya como último detalle, me ha llamado la atención, en el segundo cuarteto ese, tu mejilla de escrúpulo y de peso se te cae deshojada y amarilla. En ese sentido, el amarilla nos puede remitir al poema de Quevedo, de Poderoso Caballero Don Dinero, donde habla de la amarilla de continuo enamorado, anda siempre amarilla. Bueno, está refiriendo el amor, se refiere los enamorados y las fiebres tenían cierta semejanza en ese color amarillo, ¿no? Porque un enamorado quedaba empalidecido, quedaba febril de amor, ¿vale? Bueno, realmente el poema es muy sencillo de entender, la verdad que a mí me parece un poema bastante bonito, la verdad. Bueno, recordemos siempre que es una poesía de circunstancias. Nos vamos ya al siguiente poema, en versos, si no recuerdo mal, alejandrinos, versos de 14, son tercetos encadenados, donde van rimando, esto lo podemos luego analizar en clase, lo podemos ver rápidamente, ¿vale? El poema quinto, me llamo Barro aunque Miguel me llame, es un poema muy distinto. Aquí el poeta, vamos a decir, hace una confesión de intenciones de su ser como poeta. Llamativo, en principio ese Barro, me llamo Barro aunque Miguel me llame, nos puede remitir, en cierta manera es un término adánico. Adán significaba en origen tierra roja, ¿vale? Entonces él, y aquí aparece por primera vez con su nombre, aunque me llame Miguel, yo soy barro, realmente. Barro es mi profesión, barro es mi destino. Y es muy curioso este poema porque vamos encontrando una serie de figuras retóricas que voy a ir listando, ¿vale? Voy a ir estrofa por estrofa. En la segunda estrofa encontramos, por ejemplo, anáforas, ese soy, esa repetición del soy, marcadamente esa primera persona del singular, ¿vale? Y va definiéndose a sí mismo como
un instrumento, una lengua, o sea, porque él sabe que su labor es la palabra en sí mismo. E interesante me parece también el hiperbatón que encontramos en el tercer verso de esa segunda estrofa. Dice, soy una lengua dulcemente infame a los pies que idolatro desplegada. Esto tenemos que entenderlo como soy una lengua dulcemente infame desplegada a los pies que idolatro. Es un hiperbatón bastante acusado, ¿vale? Bueno, luego es curioso también en el siguiente verso, en el siguiente estrofa, daros cuenta que aquí no se respeta claramente la separación de estrofas, no está respetando un orden establecido. Tenemos una primera estrofa de tres versos, luego cinco, ¿vale? Bueno, pues encontramos la mención al buey. El buey será una figura que sobre todo en su poesía más combativa va a reflejar el ser sumiso, la sumisión. Aquí él se asemeja, se asimila a un nocturno buey que quiere ser idolatrado por su amada, porque él idolatra a su amada y quiere sentir lo mismo en correspondencia, ¿vale? Y es muy curioso porque hace un juego muy llamativo con esa idea de el buey como un toro sumiso, ¿vale? Que va a embestir los zapatos, y aquí es llamativo también esta figura de los zapatos, el talón, el pie, se va repitiendo en los siguientes versos, ¿de acuerdo? En las dos siguientes estrofas se va repitiendo esa idea de los zapatos, el talón, la pisada, el pie, en el sentido de la sumisión. Como diríamos, no te llego ni a la suela de los zapatos, que diríamos, ¿vale? Él adora de tal manera a su amada que a veces suplica por ser pisado por ella y en cierta manera se queja de ese talón de la amada, talón en el sentido de la pisada de la amada de vuelta, o sea, dándose la vuelta, podríamos decir ese desdén de la amada, ¿vale? Dice, he visto tus zapatos alrededores, hecho de alfombras y de besos. Aquí debemos señalar una nueva figura retórica, el quiasmo. El quiasmo es una figura retórica sintáctica donde encontramos viene de la X, en el sentido de encontramos, por ejemplo, hecho de alfombras, de besos hecho. O sea, es una especie de X que se va formando sintácticamente. Por ejemplo, si yo utilizo adjetivo sustantivo, sustantivo adjetivo, eso sería un quiasmo, ¿vale? Aquí es hecho y luego un grupo preposicional de alfombras y luego el contrario, grupo preposicional de besos y otra vez hecho, ¿vale? Bueno, luego en la siguiente estrofa, la cuarta, ese coloco relicarios de mi especie, básicamente coloca ofrendas, él está ofreciendo, tenemos que entender que estas ofrendas posiblemente sean sus propios poemas, sus propias palabras, está colocando relicarios al talón de ella, ¿vale? A su pisada, y siempre se va adelantando a su pisada, siempre está sumiso ante ella, para que, en cierta manera, el pie de ella lo desprecie, pero al mismo tiempo, claro, lo desprecie, pero al mismo tiempo lo pise, es decir, en el sentido de lo tenga en cuenta su amor, ¿vale? Es verdad que en la siguiente estrofa me cuesta comprender algunas de las figuras, esto de cuando el vidrio lanar del hielo bala, me ha costado, o sea, no llego a tener claro muy bien a qué se refiere con ese verso, ¿vale? Con esa metáfora. Podríamos hablar aquí de una metáfora arriesgada, ¿vale? Y luego sigue hablando de cómo se siente ante ella, cuando habla del invierno, de la nieve, pues estamos hablando del rechazo, del desdén. A ver, entendámoslo siempre desde un punto de vista, no un rechazo literal, sino un rechazo sentimental, de que no se siente igualmente correspondido a la pasión que él siente. Es interesante señalar, estamos ya hablando en esta estrofa quinta, que dice que aparece una anadiplosis, ese de ala, bajo tus pies un gavilán de ala, y otra vez la repetición de ala manchada,
y corazón de tierra. Una anadiplosis, es decir, una repetición de las mismas palabras al final y al principio de un verso, ¿vale? Del siguiente. Bueno, y me llama mucho la atención, me llaman aquí varias cosas la atención. Por un lado, me llama la atención la aparición en el un despreciado corazón caído, por ejemplo, o humilde miel pataleada y sola. Me llama la atención muy propio de su estilo, esta unión de adjetivo, sustantivo y adjetivo. Yo creo que es un rasgo estilístico de Miguel Hernández. Utiliza mucho los adjetivos, ¿vale? Y además doblándolos a ambos lados, antepuesto y pospuesto del sustantivo. Y además podríamos señalar aquí una aliteración muy pequeña, pero al mismo tiempo muy concentrada, que la veremos más adelante otra vez. Esa humilde miel, mirad cómo suena, ¿vale? Está como repitiendo dos veces la idea el mismo sonido. Algo que luego vamos a encontrar también, esperar que lo voy a encontrar, en dos estrofas más adelante, siempre tu pie de liebre libre. Otra vez volvemos a esa aliteración, casi repetición, ¿vale? Es una aliteración muy llamativa porque es muy pequeña, muy concentrada, pero al mismo tiempo una repetición fonética muy marcada, ¿vale? Volvemos a ver un paralelismo, ya no un quiasmo, en el último verso de esta quinta estrofa, ese en forma de alga y en figura de ola. Hay un paralelismo, más bien dicho, podríamos señalar una estructura bimembre. El verso se divide en dos partes simétricas, en forma de alga, en figura de ola. Bueno, a estos versos, en la siguiente estrofa, le corresponde una marcadísima anáfora que cubre 3 versos, barro en vano, barro en vano, barro en vano, ¿vale? Va marcando cómo él se va sintiendo va actuando en busca de la amada, primero invistiéndose de amapola, o sea, vamos a decir, adornando sus maneras, luego cómo la va buscando, vertiendo voy mis brazos, cómo luego pero daros cuenta cómo poco a poco va degradándose esa adoración en el sentido de primero me embellezco, luego te suplico y finalmente ya voy arrastrándome detrás de ti porque te muerdo los talones. Otra vez la figura del pie de ella, sobre todo la parte, el talón entendido como la parte trasera, ¿vale? Como que ella se ha dado la vuelta. Y aquí destacaría un elemento que luego vamos a ver en cierta manera repetido, ese sapos. Te doy andándote a malheridos aletazos, sapos como convulsos corazones. Esta idea muy propia del mundo rural, los sapos, ¿no? Pero también un ser, vamos a decir, feo, repugnante, no agraciado, que luego lo vamos a ir repetido otra vez en 3 estrofas más abajo, cuando menciona un parto de animales de corrosiva piel. Recordar que los sapos muchas veces, pues, tienen veneno en la piel, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí vuelve a esa figura del sapo. Posiblemente al crear el poema esa figura del sapo le hizo tener el símbolo de la idea del sapo, ¿no? De buscar, soy como un sapo para ti, y entonces vuelve a esa figura otra vez, el de corrosiva piel. Yo creo que nos remite otra vez al sapo, ¿no? Bueno, y entonces empieza a hablar, ahora ya estamos directamente en la estrofa que empieza con apenas si me pisas, se despedaza y rompe la armadura de rope bipartido, de que me ciñe la boca. O sea que básicamente lo que está confesando es que en cuanto ella le presta un poco de atención, le pisa, le para, le dice algo, pues toda esa impostura de poeta, de ese manejarme perfectamente, se le deshace, porque es como el amor que siente, la pasión que siente, hace que se constriñe al mismo, se vea impedido a hablar claramente, a utilizar todo su arte, ¿vale? Y vuelve a pedir otra vez que el pie de ella le oprima, o sea, que está como, es un poema continuamente de sumisión. Vuelvo otra vez a esa figura de tu pie de liebre libre y loca. A mí me recuerda un poco a la figura del corzo
la gacela, que aparece ya en el Cantar de los Cantares y en San Juan de la Cruz, la idea de la amada como un corzo que hay que buscar, como una gacela que huye del amado, ¿vale? Que tuvo muchísima tradición en nuestras letras, esta figura de la amada como un corzo, como una gacela. Bueno, encontramos otra vez otra literación en la siguiente estrofa, tu taciturna nata se racima, ¿vale? Bueno, y nos va hablando de cómo él, conforme ella pasa a su lado, conforme ella lo ignora, vamos a decir, pues se queda, toda su voluntad se queda incendiando su cera de invierno ante el ocaso. Vuelve esta idea del invierno como la negación, ¿no? Y aquí hace una pequeña, y la verdad que para mí maravillosa, mención en 4 palabras, a cómo queda él. Queda como mártir, como alhaja, como joya, pero al mismo tiempo como pasto de la rueda. O sea, no vale nada si ella no le presta atención, ¿de acuerdo? En la siguiente estrofa, que empieza con harto de someterse a los puñales circulantes del carro y la pezuña, yo creo que aquí podemos encontrar un inicio de uno de sus símbolos más utilizados, sobre todo en la poesía posterior, el surco, la idea del surco, los puñales circulantes del carro y la pezuña, son los surcos que se van creando, ¿vale? De cierta manera es como que él está sometido a seguir los pasos de la amada, ¿vale? Y entonces va hablando de ese barro que le constituye a él, en el sentido de algo primigenio, algo no primitivo, algo muy, muy primario, ¿vale? Donde él está temiendo, en cierta manera, que ese barro suyo, esa forma primaria, primitiva suya, pueda manchar a su amada. Dice, teme que el barro crezca en un momento, teme que crezca y suba y cubra tierna y celosamente tu tobillo de junco. O sea, él teme que su primitivismo, sus sentidos primarios, su vastedad, con B, ¿vale? Pues pueda manchar la pureza que ella supone, tu tobillo de junco, ¿vale? Que también lo menciona el tobillo de junco de ella con el nardo de tu pierna, una planta siempre relacionada con la pureza, ¿vale? Y que incluso toda esa naturaleza primitiva del poeta que sature en cierta manera a la mujer amada, la llene, la inunde de barro. E incluso en la siguiente estrofa, teme que se levante huracanado, aquí me va mencionando, creo yo entender, que se convierta en ira, que toda esa frustración, toda esa primitivismo, vamos a entenderlo, amatorio, sexual, pueda estallar en ira, ¿no? Que se levante huracanado el blando territorio del invierno y estalle y truene y caiga. Aquí tenemos no me he dado cuenta, pero un polisíndeto muy marcado que en cierta manera está conduciendo toda esa figura de la ira, ¿no? Y estalle y truene y caiga diluviado sobre tu sangre. Vemos que siempre ella es mencionada con la palabra tierno, en la estrofa anterior, cubra tierna celosamente. Ahí tenemos otra vez otra anadiplosis, ¿vale? Bueno, y entonces yo creo que hace una referencia mucho menos velada al acto sexual. Teme un asalto de ofendida espuma y teme un amoroso cataclismo. Es como que él desea a la amada, pero al mismo tiempo teme ese encuentro amoroso, ese encuentro sexual con ella. Y bueno, finalmente termina el poema con un antes de que la sequía lo consuma, es decir, antes que la sequía lo consuma, antes que toda esta imposibilidad de fructificar el encuentro amoroso, pues el barro ha de volverte de lo mismo. O sea, teme que ese deseo sexual de él convierta a la amada en algo parecido. O sea, la rebaje en el sentido de la vuelva como él. Él siempre se ve por debajo de la amada. Bueno, nos vamos ahora al poema sexto, al soneto famosísimo, uno de los, posiblemente de los mejores sonetos de Miguel Hernández, el Como el toro nacido para el luto. Aquí vemos, por un lado, una visión del poeta donde el símbolo realmente cobra todo su verdadero sentido. Es una criatura
el toro una criatura trágica, hecha para la muerte, nacida para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado por un hierro infernal. Aquí nos fijaremos ahora en los elementos metálicos, que luego cobrarán un sentido bélico. Aquí es más bien un hierro infernal en el costado. O sea, si os dais cuenta, costado nos puede remitir a la costilla de Adán, de donde sale Eva, a esa idea de la virilidad masculina, ¿vale? Y por varón en la ingle con un fruto, o sea, se siente marcado por la presencia de la amada y por su propio deseo sexual, ¿vale? Es una simbología sexual, donde podemos encontrar en este primer cuarteto, ¿vale? En este soneto tan marcado, podemos encontrar en el primer cuarteto un descenso de lo espiritual, como el toro nacido para el luto y el dolor, a lo corporal, como un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle. Bueno, va hablando como para él, con su corazón desmesurado, todo lo demás es diminuto. Aquí tendríamos una antítesis entre diminuto y desmesurado, ¿vale? Y bueno, y encontramos otra vez hipérbatos, el plural de hipérbaton, ¿vale? Como el toro se lo disputo a tu amor, en el segundo cuarteto. Y luego justo después, en el primer terceto, dice, la lengua en corazón tengo bañada. Básicamente la lengua tengo bañada en corazón, ¿vale? Os dais cuenta otra vez esas ideas de la unión otra vez, de figuras sinestésicas, vendaval sonoro, ¿vale? Cómo se va creando distintas, una sonoridad especial en este poema. Como el toro me crezco en el castigo, en el sentido de estoy marcado por el dolor, pero en cierta manera el dolor me sirve de estímulo para la creación. Bueno, y por último, si os dais cuenta, se relaciona este poema. Antes el poeta en el poema anterior se asimilaba a un buey, ahora es como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Aquí podemos, aparte deberíamos señalar en este poema las repeticiones continuas del toro, el toro, el toro, ¿vale? O el corazón, que también lo va repitiendo varias veces. Pero incluso podríamos señalar cómo esa palabra burlado nos remite, en este caso, a un término también que tiene que ver con la tauromaquia. El burlar a un toro es el engañarlo, como haciendo con el capote, ¿vale? Con la capa, engañar al toro. Pues queda ese doble sentido de burlado, en el sentido de engañado propio de la tauromaquia, y burlado en el sentido de me quedo como que me han tomado el pelo. Yo lo que quería conseguir no lo he podido conseguir, ¿vale? Porque vuelve, si os dais cuenta, básicamente está aludiendo otra vez a esa idea de mi deseo que queda insatisfecho porque ella lo burla, lo distrae, por decirlo de una manera. Bueno, llegamos ahora a la importantísima, tremendísima elegía a Ramón Sigé. Recordar que San Ramón Sigé fue uno de sus primeros amigos que lo inició en la poesía, y bueno, pues Ramón Sigé muere justo un poco antes de la publicación de este poemario, y entonces le dedica este poema, ¿vale? El séptimo poema aquí. En Orihuela, me ha llamado la atención, ese se me ha muerto. Es una pequeña nota, pero bueno, lo vamos a conectar con la parte de la lengua, de la sintaxis. Se me ha muerto, ese me es un dativo ético. Se me ha muerto para mí, a mí se me ha muerto, ¿vale? Bueno, grandioso poema este, enorme poema, ¿vale? Vamos encontrando que tiene una estructura muy sencilla de versos, estrofas de 3 versos, donde van rimando el primero con el tercero, y los va cambiando va cambiando la poesía, ¿vale? La rima, perdón, y una rima consonante: hortelano, temprano, caracolas, amapolas, alimento, aliento, ¿vale? Bueno, interesantísima. Bueno, el poema debéis leerlo, de verdad, os lo recomiendo totalmente. Este poema es muy, muy llamativo. Por cosas llamativas que podríamos señalar, pues ese en la segunda estrofa: alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. Ese órganos nos está recordando al instrumento musical. Daros cuenta, la lluvia genera ruido, luego de la lluvia vuelve a la caracola, que es un elemento que se puede encontrar en la tierra,
pensar que puede ser la caracola de un caracol, no tiene por qué ser una caracola de un animal marino, pero también genera sonido, ¿no? Una caracola te la pones en el oído y oyes un sonido. Y cómo lo une con órganos, ¿vale? Mi dolor sin instrumento. Ahí es donde entendemos claramente como la gradación en el sonido que va creando, ¿vale? Bueno, básicamente esto es un poema muy sentido, además se le nota mucho que es un poema nacido del dolor. Tanto es así que hay que señalar esa derivación de tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele. Dolor, doler, duele. Eso es una derivación. Ha creado una figura retórica consistente en unir distintos elementos derivados unos de otros, ¿de acuerdo? Palabras derivadas. Luego me recuerda a Quevedo un poco, a esa descripción del amor de Quevedo y también de Lope de Vega, del golpe helado, manotazo duro, hachazo invisible, esa creación de elementos a base de sustantivo adjetivo, sustantivo adjetivo, sustantivo adjetivo, ¿vale? Luego os encuentro el poema y os lo señalo en el aula, el poema al que hago referencia con esto, ¿vale? A ver si recuerdo ahora cómo era. Este poema que... Ay, no recuerdo ahora, pero bueno, luego lo encuentro. Se titula Descripción del amor, de Quevedo y de Lope de Vega. Fue una cosa muy propia del Renacimiento y del Barroco. Y en cierta manera, esta cuarta estrofa me recuerda un poquito a ese uso, ¿vale? Bueno, va hablando de cómo se siente dolido, ¿vale? Va pasando, luego llamativa la anáfora que encontramos en temprano levantó la muerte, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo, una anáfora, que también se construye en el segundo verso con ese madrugó la madrugada, otra vez una derivación. Y vuelve, esta anáfora se repite otra vez a continuación en no perdono a la muerte, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra, ¿vale? El poeta está enfadado con esta idea, y esa idea del temprano es como, has muerto muy pronto para mí, ¿de acuerdo? Has muerto muy pronto para mí. Este poema, en cierta manera, nos puede recordar a un poema que le dedica Boscán a su amigo Garcilaso con su muerte. Luego también os remitiré a ese poema para que lo conozcáis, es muy interesante, ¿no? Esa idea de un amigo, la muerte de un amigo y cómo nos duele internamente. Bueno, llamativas también en la siguiente estrofa, en mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas, tal, pues aparte de la figura del rayo, daros cuenta, el rayo aquí y el hacha estridente en el sentido de metálico otra vez, ¿no? El dolor, y el rayo como fiereza en este caso, el símbolo aquí se recubre con esa idea de la fiereza. Me llama la atención mucho sedienta de catástrofes y hambrienta, daros cuenta, sedienta, hambrienta, como ha jugado con estos dos términos, con estos dos adjetivos, los sediento y hambriento, ¿no? En el mismo verso. Yo creo que sería llamativo mencionarlo. Luego encontramos una literación muy interesante de la T y la R en la siguiente estrofa. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Daros cuenta cómo los sonidos T y R se están repitiendo, nos remiten a la tierra, pero también al rechinar de dientes, ¿no? A esa rabia contenida. Y bueno, luego una figura que nos puede recordar a Yorick, el criado de Hamlet, ¿no? Cuando encuentra su calavera, y besarte la noble calavera. Yorick, Y-O-R-I-C-K, de Hamlet, ¿vale? Esta figura de encontrar la calavera del ser amado y por eso hay idea, yo creo, de la noble calavera, ¿no? Y desamordazarte y regresarte. Como el poeta aquí, a partir de ahora, empieza una ensoñación. Quiere que su amigo no acepta su muerte y quiere que su amigo vuelva a la vida. Y entonces ahora abre al futuro. Y entonces empieza con verbos en futuro. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Con las figuras, además, rurales. El huerto, la hoguera, las flores, los andamios,
las colmenas, el pajarear, ¿vale? Las labores, las ceras, te das cuenta que la cera tiene aquí que ver con las colmenas. O sea, vuelve a una ensoñación de su infancia vivida con su amigo Ramón Sige. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, ¿vale? Hay que señalar los elementos rurales de ensoñación del recuerdo de la infancia vivida con su amigo. Alegrarás la sombra de mis cejas y tus sangres irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Qué bonito este verso, la verdad. Es un hiperbatón también. Dice, y se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas tu sangre. O sea, tu novia y las abejas se irán disputando a cada lado tu sangre, ¿vale? Ese sería el sentido del hiperbatón. Es como que posiblemente Ramón Sige era apicultor, posiblemente, o hizo de apicultor en algún momento, o su padre, o qué saber, y pues esta idea de cómo vivía con su novia, con su profesión, con su afición a la apicultura, ¿vale? Y él pues rememora esta idea. Y ahora, eso sí, ya poco a poco se va dando cuenta, ya deja esta ensoñación del futuro, de un futuro en el que su amigo pueda volver de la muerte, y vuelve a un presente mucho más sereno. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosa mi avariciosa voz de enamorado. O sea, él le llama, quiere que vuelva, habla, pero aquí es avariciosa porque pide más de lo que puede. Sabe que su amigo no puede volver, ¿vale? Su voz es avariciosa porque pide algo imposible, que es que vuelva su amigo. Y en la última estrofa, y a las aladas almas, otra literación, de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Qué final, qué manera de hablar. Es un poema que transmite una sinceridad en el dolor, pero y al mismo tiempo va creando una especie de cadencia de sensaciones, ¿no? Como el primer dolor de esa muerte, que cómo va llorando, ese dolor, esa mención al dolor, a la muerte en sí mismo, el manotazo duro, el golpe helado, que habla de cómo puede haber algo más grande que el dolor que él siente en ese momento, cómo se siente sin calor de nadie andando sobre rastrojos de difuntos, y entonces vuelve la mirada a la muerte de su amigo, no perdona esta muerte, siente ira, y entonces desea regresar e imagina un mundo donde vuelvan a esa infancia que compartieron, pero hasta el final reconocer que esto ha ocurrido y que tiene que serenarse, tiene que su ánimo serenarse, y que ojalá pudieran volver a estar juntos, porque tenían mucho que compartir todavía. Tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Bueno, nos encontramos luego en este poemario del Rayo que no cesa, un soneto final bastante llamativo por lo difícil para mí de entender, ¿vale? La inclusión de este poema aquí a mí me cuesta entender este poema, lo reconozco. Sobre todo este primer cuarteto, este soneto final, por desplumar arcángeles glaciales, la nevada lidial de esbeltos dientes esconderá el llanto de las fuentes y el desconsuelo de los manantiales. Me cuesta entender. Sí que señalaría el sonido líquido, la L, la literación continua en estos 4 versos de la L, sonidos líquidos que nos remiten posiblemente, y aquí estoy pensando en Orihuela, en la tierra de Orihuela, que es un pueblo situado justo al lado de unas grandes montañas que cuando llueve mucho tiran bastantes torrentes. No sé por qué me recuerda un poco este primer cuarteto que está mencionando esas estalactitas, ¿no? Estalagmitas, no sé ahora mismo cuáles son, de hielo que se forman en las nevadas, ¿no? Y cómo estos glaciares, esta nieve va de esbelto diente, en el sentido de algo afilado, va poco a poco condenado al llanto de la fuente, se va deshaciendo y va cayendo en manantiales. Yo os digo, en Orihuela es muy famoso las torrenteras que se montan con las lluvias, porque está debajo de unos montes bastante elevados, ¿vale?
Y entonces, de esta figura de la helada que va poco a poco fluyendo y convirtiéndose en manantiales, pasa al metal también, dice, por difundir su alma en los metales, por dar el fuego al hierro sus orientes en el sentido de lo dorado, ¿vale? Del oro, ¿vale? Aquí podríamos mencionar estas figuras metálicas, los yunques, los herreros, los metales, el hierro, ¿vale? El oriente incluso, porque también hace referencia al oro, a los metales, como lo arrastran herreros torrenciales. Yo creo que es como este agua se transforma en metal, se transforma en algo fuerte, en algo poderoso que es capaz de sacudir el pueblo, ¿no? En el sentido de las torrentes que caen sobre el pueblo, aunque es verdad que reconozco que este poema me cuesta interpretarlo, ¿no? Me cuesta, sobre todo estos dos primeros cuartetos, me cuesta interpretar exactamente si se está refiriendo realmente a una figura vivida, es decir, me refiero a su pueblo, a lo que él ha vivido en su pueblo, o es realmente un simbolismo que no sé muy bien a qué remitiría. Se remitiría al dolor primero, en el sentido del llanto, y luego a la rabia, ¿vale? Pero finalmente el poema, en los dos siguientes tercetos, se simboliza, vuelve al poeta, vuelve al sentir del poeta. Entonces habla de la espina y la rosa, ¿vale? Esto nos remite también, luego voy a buscar la referencia, recordármelo, al Cantar de los Cantares. Como mi amada es la rosa, tengo que buscar ese verso. Como la amada la rosa, lo voy a escribir. Mi amada es entre las, o como la amada, o la rosa la espina, mi amada es entre las rosas, algo así. Tengo que buscar ese verso que me remite al Cantar de los Cantares de la Biblia, ¿vale? Un poema, un epitalamio, un poema de bodas muy erótico, y en cierta manera aquí está hablando de cómo se va acercando, o sea, él se ve arrojado al dolor, a la espina, al fatal desaliento de la rosa. ¿Por qué? O a la muerte, a la acción corrosiva de la muerte. ¿Por qué es arrojado a esta situación? Porque a toda esta ruina le arroja solo algo que fructifica, que se queda totalmente iluminado en el último verso del soneto. Por quererte y solo por quererte. Solo por ese sentimiento que yo siento hacia ti, me veo igual que la lluvia, el hielo se ve arrojado en manantial y en metal, en el sentido de todo lo que arrastra un torrente, pues a mí me ocurre lo mismo. Me veo arrojado a tanta ruina por una desgracia, que es tan sencillo, no por otra cosa que por quererte y solo por quererte. Aquí podría estar la idea de toda esa figura, vamos a decir, natural, de la propia de la naturaleza, con la que empieza el soneto. Bueno, nos vamos ahora al siguiente poemario, Vientos del Pueblo. Tenemos varios poemas aquí muy, muy llamativos. Voy a subir ahora mismo este primer vídeo y luego os grabo el siguiente, ¿de acuerdo? Ya con estos Vientos del Pueblo, que trabajaremos también en clase, ahora mismo, de hecho, en unas cuantas horitas, y luego ya los que falten os los explicaré. Venga, hasta luego.